Entonces, vamos a dar comienzo con lo que sería la clase del módulo 6 de TICS, que corresponde a conceptos básicos de Excel, ¿ya? Si bien el Excel podría parecer una herramienta un poco difícil de usar o que no se entiende, eso tiene que ver con que es una herramienta un poco más abstracta, por decirlo de alguna manera. Está derechamente, como su nombre lo dice, para calcular. Entonces, ¿cómo puedo trabajar yo con Excel para poder entenderlo de manera más fácil? Entonces, ¿cómo podría trabajar yo con Excel? Lo que tengo que hacer primero es determinar cómo funciona. De arriba hacia abajo, en vertical, las que tienen letras, se conocen como columnas. Las columnas se identifican, como te decía, con una letra y pueden llegar hasta la XFD, ¿ya? Si llegamos al final de una hoja de Excel promedio. Y las filas se identifican con un número, ¿ya? Que puede ser el número máximo, el 1.048.576 registros. O sea, yo podría anotar hasta 1.048.000 registros, ¿cierto? Y hacia la derecha en letras hasta la XFD, ¿ya? Cuando llegamos a la letra Z, ¿cierto? Se va repitiendo de la AA, B, AC, AD, y así se va repitiendo sucesivamente la primera letra. ¿Es importante que sepa manejar esta información o que se la sepa de memoria? No. Lo importante es que sepa dónde está posicionado. Todos estos nombres que yo le estoy dando, por ejemplo, el número 15, la letra D, el 7, la G, me sirven para trabajar en coordenadas. Cada coordenada es una celda. Entonces, en este caso yo estoy marcando la celda B6. En este caso, D2, G8 y D16. ¿Cómo puedo saber de manera fácil en qué celda estoy? Simple, miro acá arriba, ¿ya? Marco una celda y me dice el nombre o la coordenada de la celda que estoy marcando. Entonces, tenemos la columna, tenemos la fila y el cruce entre columna y fila nos da la celda. En las celdas es donde nosotros ingresamos los datos para poder trabajar. Como por ejemplo, mi nombre, ¿cierto? Las Farías, y podría ser algún número, por ejemplo, acá como el 5 y acá el 8. ¿Sí? Yo puedo escribir cualquier tipo de dato o de información en una celda, lo que yo quiera, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos empezar a utilizar Excel ahora ya de un poquito más real a sus funciones? Las primeras fórmulas que vamos a utilizar son las operaciones básicas. Lo voy a anotar acá. Insertar, ¿cierto? Cuadro de texto. Operaciones básicas, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Ahí está, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace la suma? Con el signo más, la resta con el signo menos, la multiplicación con el signo asterisco y la división con el slash. ¿Ya? Lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Listo. Entonces, de esa manera, podemos nosotros, relleno, forma en blanco. Ahí está. Listo. Esas son las operaciones básicas. Ahí estamos. Entonces, ¿cómo iniciamos una fórmula? Vamos a hacer otra etiqueta. Le vamos a poner fórmula. Para iniciar una fórmula, debemos escribir el signo igual. Entonces, ponemos igual 5 más 8 y nos va a dar directamente el resultado de la operación matemática, 13. Igual
8 menos 2, 6. Igual 15 dividido 5 es 3. Igual 3 por 3 es 9. De esa manera yo puedo trabajar con las operaciones matemáticas básicas, ¿ya? Entonces, ponemos signo igual, ¿cierto? Y vamos utilizando los signos matemáticos para trabajar. ¿Podemos mezclarlos? Sí. 4 más 8 por 2, y todo eso dividido por 2. No, por dividido 3, ¿ya? Aquí hace la operación que, si nos vamos a las matemáticas como tal, le da la prioridad a matemáticas, ¿cierto? Y hace la operación según las matemáticas normales, ¿ya? No, acá le entrega el valor real. No es que tenga algún problema matemático esto, por eso es una hoja de cálculo. Entonces, de esta manera usted puede trabajar mucho más rápido cuando tiene que hacer operaciones matemáticas, ¿ya? ¿Hay algún otro tipo de fórmula aparte de estas? Sí, las podemos encontrar en la pestaña Fórmulas. Y acá tenemos todas las fórmulas que alguna vez han existido en Excel. Desde el botón Insertar función, podemos encontrar todas las fórmulas, absolutamente todas las que tiene Excel, ¿ya? Son bastantes. ¿Necesita memorizárselas todas? ¿Necesita sabérselas todas? No, ¿ya? Hay algunas básicas con las que todos trabajamos, las más comunes en los trabajos, ¿cierto? Y con esas usted se puede defender bastante bien a la hora de poder generar información. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas más conocidas? Si yo despliego el botón de autosuma, las fórmulas matemáticas más comunes son suma, promedio, contar números, máximo y mínimo. ¿Ya? De estas 5 que están acá, vamos a utilizar estas 4. Suma, promedio, máximo y mínimo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner acá algunos números. 7, 3, 4. Le voy a poner acá que son las notas. La nota 1, la nota 2, la nota 3, la nota 4. Estas son las notas que se sacó una persona. Y acá tengo que anotar el promedio. Listo. ¿Cómo puedo hacer que esto se vea un poquito más bonito? Voy a marcar las celdas con un clic sostenido. En el grupo Fuentes de la pestaña Inicio, tengo acá los bordes. Selecciono los bordes y acá le puedo poner, para ponerle todos los bordes o bordes interiores, ya, bordes interiores a la celda, tengo que seleccionar la opción todos los bordes. Para ponerle un borde exterior grueso, marco la celda y, o el conjunto de celdas, mejor dicho, y pongo borde exterior grueso. De esa manera yo puedo ir como pintando esto para que se vea un poquito más ordenado. Pregunta, ¿estamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Alguna complejidad? Repito algo de nuevo. Está clarito, ¿cierto? Hasta ahora no tenemos mayor dificultad. Entonces, yo necesito promediar estas notas. ¿Sí? ¿Cómo sería el promedio de notas si yo lo hiciera utilizando estas operaciones básicas? Lo voy a hacer acá primero y después lo voy a hacer en ese cuadro que es el que corresponde. La primera forma de hacer el promedio sería que yo dijera igual 5 más 7 más 3 más 4 y todo eso dividido por la cantidad de notas que es 4, ¿cierto? Les pregunto yo, ¿estará bien esa fórmula? ¿Estará bien hecha? ¿Qué opinan ustedes? ¿Me irá a entregar el promedio? Ya, yo se le indico acá que no. ¿Alguien más? ¿Algo un poco más
Ya, perfecto. Según lo que comentamos delante, va a dividir primero. Entonces me va a quedar 4 dividido 4 va a ser 1. Y me va a quedar 5 más 7 más 3 más 1. Entonces, al igual que en las matemáticas, para darle prioridad, voy a escribir paréntesis 5 más 7 más 3 más 4. Cierro paréntesis y todo eso dividido por 4. Ahora sí, ese es el promedio de esta persona, un 4,75. Ahora, ¿dónde está el verdadero problema acá? Esa fórmula está bien hecha. Pero ¿qué pasa si yo a esta persona le corrijo la nota 4 por un 6? ¿Cambio el promedio? ¿O quedó igual? Ya, queda igual, ¿ya? ¿Cómo podemos hacerlo entonces para que eh, cambie el promedio en función de las notas que yo voy escribiendo? Voy a borrar todo y voy a utilizar la misma fórmula que estaba haciendo, pero con lo que se conoce, lo voy a escribir acá, referencia a la celda. Referencia a la celda es cuando en una fórmula escribimos el nombre de la celda en vez del valor de la celda. Me explico. Acá la celda B3 tiene un 5. En vez de escribir el 5, yo voy a escribir el nombre de la celda, B3. Ahora, para no tener que escribirlo con el teclado, voy a poner paréntesis primero, le doy un clic y me deja el nombre. Más sería la siguiente celda, clic y me anota automáticamente el nombre. Entonces voy simplemente dando un clic y me va escribiendo automáticamente los nombres de las celdas. Cierro paréntesis, dividido por 4. Entonces, ¿qué está diciendo? Tráeme el valor de B3, que es un 5, súmale el valor de B4, que es 7, trae el valor de B5, que es 3, y el valor de B6, que es un 6. Y todo eso lo divides por 4. Un 5,25. Entonces, esta fórmula que yo tengo acá, que la podemos visualizar acá arriba, ¿cuál es la ventaja que tiene? Que cualquier valor que yo cambie, automáticamente me va a cambiar el valor de la fórmula. 2, 2, 2. Le pongo un 22, me equivoqué. Entonces ahí tenemos un promedio 2, ¿cierto? Si le pongo 5, me queda un 3, 5, un 7 y un 4, ¿ya? De esa manera entonces podemos escribir una fórmula para que tenga referencia a la celda, ¿ya? Es importante trabajar con referencia a la celda porque eso nos permite tener una fórmula dinámica, ¿ya? Algo que podemos simplemente ir escribiendo los valores, los datos, y simplemente se va cambiando automáticamente. Pensando, por ejemplo, en el caso de ustedes, de técnico en farmacia, ¿cierto? Que tienen algún, si yo tuviera el stock, ¿ya? Tengo paracetamol. Entonces, el nombre del producto es paracetamol, tengo 100 en stock o en la bodega y vendidos, se han vendido 35. Entonces yo le puedo poner que el total es igual al stock menos lo vendido. Y de esa manera sé que me quedan 65. Del primer stock que me llegó del primer despacho, me llegaron 100 y ya he vendido 35. Jefe, se vendieron 5 más, entonces hemos vendido 40. Entonces va quedando 60. Y va bajando automáticamente a medida que yo le voy aumentando los vendidos. ¿Se entiende esa parte? ¿Les quedó claro? Lo repito. Profe, repítame cómo tomó las celdas. ¿Hay que mantener apretado alguna otra tecla o simplemente clic? Simplemente clic. Una vez que nosotros iniciamos la fórmula con el signo igual, simplemente vamos presionando clic. Ahora, para separar entre una celda y otra, tiene que haber algún operador matemático, ¿ya? Tiene que haber algo.
Por ejemplo, si yo quiero sumar solamente la primera nota y la tercera, marco la primera con un clic normal, más, clic izquierdo y la celda B5, ¿ya? Pero solamente eso, doy un clic, no tengo que apretar ninguna otra tecla. Ya, voy a borrar esto entonces. ¿Y qué voy a hacer ahora? Esto mismo que hicimos acá, esta fórmula manual, por decirlo de alguna manera, la voy a hacer acá al lado. No, acá abajo mejor, le voy a poner promedio. Va a ser el mismo promedio, exactamente el mismo. Pero voy a utilizar una función ahora, una función de Excel. Para ello voy a marcar la celda primero, donde quiero que quede la fórmula, pestaña fórmulas, y tengo autosuma. ¿Ya? Con la función autosuma, ¿qué hacen estas funciones de suma, promedio, máximo y mínimo? En el caso de la función suma, lo que hace es, la función suma es sumar todos los valores que encuentre cerca. Si yo la función suma la pongo acá, autosuma despliego, me busca los números más cercanos, que son estos dos, y los va a sumar. Si pongo la función suma acá abajo, autosuma, suma, me encontró esos números y los puede sumar. ¿Ya? Lo que yo voy a hacer ahora es que necesito el promedio. Voy a desplegar autosuma, promedio, y me encuentra el promedio que yo saqué manualmente. Yo no quiero ese promedio. Lo que yo quiero promediar son las notas de acá arriba. ¿Cómo puedo seleccionar todas las notas que están acá? Voy a dar un clic en la primera, un clic sostenido y sin soltar, voy a arrastrar hacia abajo para seleccionar. Me va a quedar promedio, paréntesis, B3, 2 puntos, B6. ¿Qué quiere decir los 2 puntos? Que es un rango. Va a partir en este número y me va a tomar todo lo que esté hasta el número B6. Los rangos se definen con el signo 2 puntos. ¿Ya? Entonces, yo voy a promediar del rango del B3 al B6. Si presiono Enter, me entrega el promedio que es exactamente el mismo que el de arriba. ¿Ya? Voy a poner acá nota más alta. Nota alta y nota baja. Para que no queden tan grandes. Ahí. Ahí. Listo. Entonces, ¿qué otra fórmula podemos buscar? Voy a marcar la celda para que quede la fórmula ahí. Pestaña fórmulas. Y en la misma autosuma tengo máximo y mínimo. Máximo lo que hace es que del rango que yo le entregue me va a traer el valor más alto que encuentre. En este caso, yo le voy a pedir que del rango me traiga cuál es la nota mayor que se sacó este alumno. Selecciono el mismo rango anterior, presiono Enter y me dice que es un 7. Y si yo hago lo mismo con la nota menor, o sea, marco la celda, pestaña fórmulas, autosuma, mínimo, selecciono el rango de las notas y presiono Enter, me trae la nota mínima que es un 4. ¿Qué pasa si ahora yo cambio algún valor de esto? Por ejemplo, este 4 ahora es un 2. Me cambian los promedios y me cambia también la nota más baja. Ya. Preguntas, dudas, consultas, inquietudes. ¿Se entiende, no se entiende? Ahí sí me pueden confirmar o aproveche de preguntar, no hay ningún problema. Si quiere que explique algo de nuevo. Está todo clarito, profe. Ah, súper. Muchas gracias, muy amable. Entonces, ahí ya tenemos las funciones básicas que son de suma, ¿cierto? Promedio, máximo y mínimo. ¿Qué otra función podemos encontrar en el Excel? Voy a bajar un poco. En el Excel que nos puedan ser útiles. ¿Ya? Yo puedo trabajar en cualquier parte del Excel que yo quiera.
Voy a ponerme en la fila 30. Si nosotros revisamos la PPT, ¿no? En la PPT que está en el programa, en el módulo 6, tenemos las funciones matemáticas, ¿cierto? La suma, el promedio, el máximo y el mínimo. Y acá tenemos las funciones de texto. ¿Ya? Tenemos 4 en particular: concatenar, espacios, mayús y minus C. Vamos probando entonces. Voy a poner acá nombre, apellido y apellido 2 o materno. Y acá el apellido paterno. Listo. Nos vamos a quedar con eso. Entonces acá voy a poner mi nombre, apellido materno, ¿cierto? Vamos a pintar esto, ¿cierto? Con los bordes, para que quede con borde interior. Le ponemos todos los bordes. Y acá voy a poner nombre completo. Entonces tengo que hacer que todos estos textos queden juntos en uno solo. Acá le voy a poner mayúscula, minúscula, para poder usar las fórmulas. Entonces, la primera fórmula que vamos a utilizar se llama concatenar, que es la que tenemos acá. Permite unir textos de diferentes celdas en una sola celda. ¿Cómo funciona? Seleccionamos la celda donde queremos que quede la fórmula, vamos a la pestaña fórmulas de texto y seleccionamos concatenar. Une varios elementos de texto en uno solo. Marcamos el texto 1. Al igual que con la suma y las restas, le vamos a dar un clic. Y ahí nos va a quedar el nombre de la celda, B31. En el texto número 2 vamos a poner el apellido paterno. Y en el texto número 3 va a quedar el apellido materno. Antes de aceptar esto, me gustaría que pudieran ver acá abajo, donde tengo el puntero del mouse. ¿Está bien ese nombre? Ya, perfecto, Vanessa, ya, y Yasmin. ¿Está todo junto o faltan los espacios? ¿Ya? Ya. El tema del acento es un problema mío porque soy malísimo para los acentos y en general no los escribo. ¿Ya? Pero el tema acá es el espacio. ¿Ya? ¿Ya? El tema son los espacios. Acá, ¿cómo vamos a hacer para que quede el espacio? Vamos a escribir doble comilla. ¿Cómo hacemos la doble comilla? Con el botón mayúscula y el número 2, comillas, espacio y cierro comillas. Me cambio el texto número 3 y voy a poner el apellido paterno. En el texto número 4, comillas, espacio, comillas. Y en el texto número 5, el apellido materno. Lo voy a hacer de nuevo desde el principio para que se entienda bien. Marco la celda, pestaña fórmulas, de texto, concatenar. Y digo, en el texto 1 va a ir el nombre. Me cambio al texto 2, escribo comillas, espacio, comillas. Me cambio al texto 3, marco el apellido paterno. Me cambio al texto 4, comillas, espacio, comillas. Me cambio al texto 5, apellido materno. Ahora sí estaría correcto el nombre, ¿ya? Independiente de los acentos. Y ahí estaría el nombre completo. ¿Se entendió esa parte? Muy enredado, alguien que se haya perdido. Recuerden que para hacer las comillas, con el número mayúscula y el número 2, comilla doble, aprietan la barra espaciadora, vuelven a cerrar las comillas para que quede como un texto. Eso sirve, por ejemplo, si yo quisiera un root y tengo que... no, perdón, un poco. Ya tengo ese root y tengo que ponerle el guión, que es 5. ¿Cómo puedo unir ese root con ese guión? Simple. Fórmulas de texto, concatenar, marco el root, comillas, el guión, para que quede el guión como texto, ¿cierto? Y después simplemente marco el dígito verificador. Y ahí está
el root concatenado. Bastante útil cuando viene el root y el guión aparte. Listo. Tenemos la opción ahora de, necesito convertir todo este nombre ahora a mayúsculas. Voy a marcar la celda, pestaña fórmulas, de texto, mayús C. Convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. Entonces, lo único que hace esta función es que yo le doy alguna celda y va a transformar todo el texto a mayúscula. No hace nada más. Entonces, marco la celda, selecciono la fórmula, selecciono el texto que quiero convertir y lo transformo a mayúscula. Y lo mismo puedo hacer con la función minúscula. Marco la celda, pestaña fórmulas, de texto, minus C. Marco la celda donde quiero que quede, o sea, donde está el texto en mayúscula y me lo transforma completo a minúscula. Esta función en particular, la minúscula, es bastante útil cuando uno saca información que está completamente escrita en mayúscula de internet. Toman la información que está escrita en mayúscula, la pegan, la convierten con la función, lo vuelven a copiar y lo pegan en el documento ya convertido a minúsculas. Bastante útil cuando tienen ese problema que necesitan que esté bien escrito, por decirlo de alguna manera. Listo. Eso sería para lo que es fórmulas matemáticas básicas, que son las de suma y resta, y las para trabajar con el nombre. ¿Ya? Nos quedaría solo una parte, porque acá ya estamos en las partes de texto. Nos queda la función lógica sí. Voy a volver a preguntar si está todo claro el tema de la referencia a la celda, la coordenada, los operadores matemáticos, porque lo que viene ahora es la parte en la que generalmente la gente se pierde y se enreda. Así que si hay alguien que no ha entendido, que por favor me lo diga ahora, porque si no se va a perder. Ya. Vamos entonces, función lógica. Voy a checar esto. Entonces la función lógica, tenemos los operadores matemáticos, ¿cierto? La descripción de una fórmula y lo que sí le voy a checar el texto. Está como muy grandote. Ahí sí. Entonces ahora vamos a ir con la función lógica sí. Esta es una de las fórmulas más complicadas desde el punto de vista que es súper abstracta, ¿ya? No es que sea tan terrible, sino que es un poquito enredada por el paso a paso. Lo que yo quiero hacer es saber el estado del alumno. El estado le vamos a poner. Lo voy a hacer acá arriba. Estado final, ¿ya? Entonces, el estado final de un alumno puede ser aprobado o reprobado dependiendo de la nota que se sacó, o sea, del promedio final. ¿Cómo puedo saber yo entonces si un alumno está aprobado o reprobado? ¿Cómo creen ustedes? Eso es lo primero que necesito que me digan. ¿Un alumno está aprobado si tiene promedio? ¿Cuál? 4 o 5. Acá Andrea me puso 5 a 5. Eso es para eximirse del examen, pero para aprobar la asignatura es un 4. Si usted tiene promedio 4 o más, es porque está aprobado. ¿Cómo podemos jugar entonces con esos valores? Y acá es donde yo les voy a poner los operadores lógicos. Lógicos. Tenemos mayor, que se hace... No, eso por otro lado. Eso es mayor, menor, mayor o igual, igual,
que se hace con los dos juntos, ¿cierto? Ahí se me faltó, el igual. El igual, signo igual, tal cual. Y menor igual, que se hace con esos dos. Y tenemos distinto, que se hace con las dos flechitas, con la parte abierta encontrándose. Entonces uno se pregunta, ¿para qué me sirve esto? El que está escribiendo el profe. ¿Tendrá alguna utilidad? Primero que nada, los operadores lógicos son estos, siempre, lo voy a poner en mayúscula y en negrita, siempre entregan como resultado verdadero o falso. ¿Ya? No tienen otra opción. Entonces, miren lo que voy a hacer yo antes de empezar la fórmula. Voy a decirle, igual, el 5 es mayor que el 5. El 5 es mayor que el 5, ¿es verdadero o falso? ¿El 5 es más grande que el 5? ¿Qué creen ustedes? Falso, profe. Falso, son iguales, ¿ya? Son Entonces, iguales. si yo aprieto Enter acá, automáticamente me pone falso. Entonces yo con eso puedo hacer comparativas. Igual, la letra A es igual a la letra B. Nadie me pregunta por el nombre porque le falta la comilla para que las tome como texto. Falso. El 100 es menor que el 1000. Ahí me faltó el igual. Ahí sí, verdadero. El 7 es mayor o igual que el 7, verdadero porque es mayor o igual. El 10 es distinto del 4, verdadero. ¿Ah? Entonces lo que yo hago con estas comparaciones es un resultado que o es verdadero o es falso. No tiene más opciones. Habiendo explicado eso, vamos con el estado final. El estado final lo vamos a hacer con la fórmula sí, ¿ya? Que está en la pestaña fórmulas lógicas, sí. Dice, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro si se evalúa como falso. Entonces, prueba lógica. Lo que yo le voy a decir en la prueba lógica es, compárame el promedio, que está en B8, y si el promedio es mayor o igual a 4, si el promedio es mayor o igual a 4, entonces di que el alumno está aprobado, tal cual. Y si no es mayor o igual a 4, o sea, de un 3,9 hacia abajo, estaría reprobado. ¿Sí? Vamos a poner aceptar para aprobarlo y me dice que el alumno está aprobado. ¿Qué pasa si yo le cambio la nota? El promedio cambió en 3,25, me dice que está reprobado. Voy a volver a hacer la fórmula para que la puedan ver bien. Marco la celda, pestaña fórmulas, lógicas, sí. Y dice, prueba lógica. Primero le tengo que decir qué es lo que voy a comparar. Para saber si el alumno está aprobado o reprobado, tengo que compararlo con el promedio. Para no escribir el promedio a mano, le hago la referencia a la celda marcándola. Listo, ahí está la celda. Y le tengo que decir que me la compare. En el caso del promedio, tiene que ser mayor, ¿ya? Mayor o igual. Entonces le vamos a poner mayor o igual a 4. ¿Sí? Valor sí verdadero. Si la nota o este promedio que está acá es mayor o igual a 4, va a decir aprobado. Si es menor, por ejemplo en este caso es un 3,5, debiera decir reprobado. Y ahí le ponemos aceptar simplemente. Ahora, supongamos que tenemos el estado. Vamos a hacer, voy a borrar esto,
vamos a hacer otro cuadro de texto donde vamos a hacer una comparativa. Le vamos a poner reforzamiento o tutoría, como ustedes quieran llamarlo. Vamos a hacer un reforzamiento o tutoría dependiendo. Si el alumno está aprobado, no requiere tutoría. Si está reprobado, requiere el reforzamiento o tutoría. Entonces vamos a hacer fórmulas lógicas, sí, y le vamos a poner, si el estado final, o sea, lo que está ahí, es igual a comillas, reprobado, cierro comillas, el valor verdadero va a ser entonces, o sea, que si está reprobado, requiere reforzamiento. De lo contrario, no requiere reforzamiento. ¿Sí? Eso. Entonces lo que le estoy diciendo, compárame este texto y si dice lo que está acá, dice esta palabra, haz esto. Si no, dime el otro mensaje. Entonces en este caso, este alumno como reprobó requiere reforzamiento. Si cambiamos las notas a un 5, está aprobado y ya no requiere reforzamiento. ¿Se entiende? ¿Alguna parte que tenga que repetir? ¿Algo en lo que estén confundidas? ¿Algo que necesiten que aclaren? Sí se entiende, profe. Ya. Alguien que no haya entendido, por favor, que quizás está ahí con dudas, consultas. Esto no es tan terrible ya. Como les digo, háganlo paso a paso, vayan con calma. Hay varios tutoriales también en YouTube por si no me entienden como lo estoy explicando yo, pero no es más que esto. Eso sería, si no me equivoco, para la primera parte. Sí, hasta la función lógica sí, ¿ya? Esto es lo básico. Esto es con lo mínimo que ustedes tienen que trabajar, ¿ya? Entonces, recuerden, tenemos, acá me falta una columna. Igual es que se me fueron acá. Todas las que tenía escondidas ahí. Tenía unas celdas, unas filas escondidas, pero no importa. Ahí está. Entonces, recuerde, siempre está la columna, ya que son en vertical, las filas van en horizontal. El cruce entre columna y fila da la celda. Para iniciar fórmulas, siempre con el signo igual. Las operaciones básicas son con esos símbolos, más, menos, multiplicación, o sea, perdón, asterisco y slash o división. La referencia a la celda es cuando en una fórmula escribimos el nombre de la celda en vez del valor de la celda, ¿cierto? Y los operadores lógicos son los que tienen ahí escritos, ¿no? Y siempre el valor, cuando yo utilizo un operador lógico para hacer una comparación, el resultado es verdadero o es falso. ¿Ya? Con esto ya tienen, ¿cuánto? Como 40% de la prueba más o menos. ¿Ya? Eso. Voy a tener la grabación.